Bueno, espero que esto del micrófono de acá, que nunca lo he probado, funcione. Buenas noches a todos, les agradezco su presencia. El objetivo de esta charla no es darles un cúmulo de información sobre lo que pasó en la entreguerra, sino más bien es reflexionar con ustedes sobre algo que me ha venido preocupando desde que investigo el periodo de entreguerra. Es decir, cómo durante un periodo de entreguerra, que supuestamente es un periodo de paz, por principio, sigue existiendo una conciencia de guerra que lleva casi de manera inevitable a una nueva guerra. Esto que fue lo que sucedió en el mundo, como ustedes saben, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es de lo que vamos a venir a hablar hoy. Pero antes de poder entrar en ese periodo histórico, creo que deberíamos de reflexionar un poco en torno a la pregunta básica, ¿sí? ¿Qué es la paz? Pareciera una pregunta un poco tonta, o al menos muy inocente. Sin embargo, estoy segura que si le preguntara a cada uno de ustedes que dijeran lo primero que se les ocurre en torno a la paz, con qué lo describirían, a qué imagen lo asociarían, no necesariamente tendríamos un acuerdo entre los que estamos aquí presentes. Eso se debe a que la paz, como cualquier otro concepto, ¿sí?, es un constructo humano, es decir, es una construcción social que ha sido representada a través de imágenes y que estas imágenes en algunos momentos se han convertido en símbolos. En el siglo XX conocemos, o al menos reconocemos con facilidad, ciertos símbolos como el símbolo de la paloma de la paz que realizó Pablo Picasso, justamente además lo realizó para un congreso de la paz después de la Segunda Guerra Mundial, y es un congreso muy interesante, dicho sea de paso, que se nos escapa nuestro periodo de estudio, porque es en un momento en el cual supuestamente se había firmado la paz después de la Segunda Guerra Mundial y en realidad empieza la Guerra Fría y el mundo queda otra vez dividido y empieza un nuevo tipo de guerra. En ese nuevo tipo de guerra, curiosamente, la palabra paz empieza a aparecer sistemáticamente en congresos, en asociaciones, aunque estuviéramos en una guerra, silenciosa, pero guerra al fin. También tenemos el origen de esta paloma, que tiene que ver con un origen bíblico en realidad, como un mensaje que le dio Dios a Noé para que supiera que podía regresar a la tierra después de la inundación, como si Dios hubiera calmado su enojo. Y tenemos el clásico del movimiento hippie, ¿sí?, que viene después, a fines de los 50 e inicios de los 60, en los cuales en realidad ya el símbolo está asociado a la lucha no solamente antibélica, sino antinuclear, ¿sí? Es un símbolo ya tal vez más específico que el de la paloma. Paz o paz, ¿sí?, es un concepto complejo. ¿De dónde parte esta complejidad del concepto? En primera instancia, tenemos un primer problema, ¿sí? Lo que todos nosotros podemos entender a una pregunta muy rápida es que la paz significa la ausencia de la guerra, el cese de una guerra, la solución de una guerra o de un conflicto. Es decir, es un concepto que no es un concepto, porque en sí mismo no se puede definir per se. Necesita la asociación a la palabra guerra o conflicto, que sí pueden ser definidas por sí mismas, por sus atributos, para poder definirse. Esto pareciera algo simple, pero en realidad los estudiosos especialistas en conflictos, en guerra y en paz han debatido largamente en las últimas décadas en torno a qué implicaciones tiene eso, ¿sí? Implicaciones desde el sentido de valor, lo filosófico, lo político, lo jurídico, ¿sí?, porque es muy difícil legislar sobre algo que en realidad no existe, ¿sí? Y si conceptualmente paz no significa más que la no guerra, en realidad está definida por una ausencia y no por una presencia.
Ahí tenemos, por ejemplo, imágenes clásicas de lo que se asocia con la paz, es decir, es un instante en la historia, es el instante en el que un mandatario firma una tregua, firma un momento. Es solamente insignificante a lo largo de la historia. ¿Sí? Cuando ahondamos un poco más en el sentido de este concepto, vemos que en realidad hay como distintas capas para entenderlo. Una tiene que ver con el lenguaje técnico-jurídico. ¿Sí? Para este lenguaje, la paz, en un sentido positivo, sería la conclusión a la solución a una guerra y es un espacio específico que está regulado por las leyes. ¿Sí? En un sentido negativo, que es el más frecuente, el que tenemos casi todos en la mente cuando pensamos en paz, es una situación o un estado en el que no hay guerra, ni luchas o violencia entre dos o más partes enfrentadas. Le puse el dos o más partes enfrentadas porque además generalmente asociamos tanto la guerra como la paz con conflictos internacionales, es decir, con conflictos entre estados. ¿Sí? ¿Por qué asociamos esto? Porque históricamente este fue el desarrollo, ¿sí? No porque los humanos no se pelearan unos a otros entre hermanos, entre vecinos, entre comunidades, es decir, al interior, sino porque lo que se ha legislado y por lo tanto lo que ha quedado perdurado en la historia tiene que ver con la construcción de los estados. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día los estudiosos sobre este tema se preguntan, por ejemplo, si este sentido negativo, ¿sí?, en el momento en que no hay lucha o violencia, se puede utilizar para, por ejemplo, discutir problemas tan cercanos a nosotros como el de la inseguridad social. ¿Sí? Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista histórico, ¿cómo representaríamos la paz y cómo representaríamos la guerra? En una línea, como siempre nos hicieron hacer en la escuela primaria, en una línea del tiempo, ¿sí? Solemos pensar a la historia, o la solemos representar a la historia como una línea de tiempo, donde los hechos se suceden unos tras otros. Todos sabemos que eso no es así. Sin embargo, lo repetimos una y otra vez. ¿Sí? En esa línea del tiempo, aparentemente la constante sería la paz. Y las irrupciones sincrónicas, es decir, aquello que nosotros vemos que rompe la temporalidad de la línea, serían las guerras. Sin embargo, si hiciéramos una línea de tiempo más real, más allegada a lo que podríamos notificar de los tiempos de guerra y los tiempos de paz, entonces tendríamos más bien una serie de irrupciones que parecerían casi un electrocardiograma, es decir, nos darían una representación en donde nuestro sentido de paz no es tan constante ni es tan permanente, sino más bien es algo casi esporádico en la historia de la humanidad. Eso nos puede llevar a una imagen pesimista o dramática, si lo queremos, de la historia. Pero la función no es que aquí salgan todos preocupadísimos por este fenómeno, sino hacer conciencia de lo que implica el cómo hemos conceptualizado la paz. También hay formas o tipologías de la guerra, ya no de la paz, ¿sí? Porque si la paz se define a través de la guerra, entonces nos tenemos que remitir al concepto de guerra y a cómo se analiza la guerra para poder a su vez entonces empezar a pensar en la paz. Por ejemplo, tenemos las guerras externas, las internacionales, las más conocidas, las que tenemos todos en la cabeza, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras que vinieron después en el siglo XX, que aunque se daban, Vietnam, por ejemplo,
Corea, aunque se daban, no participaban todos los países del mundo, sin embargo, por sus características, ya se convertían en guerras internacionales, ¿sí? Por la presencia de más países que intervenían directa o indirectamente en la guerra. Obviamente, las guerras externas han sido preocupación del Estado, ¿sí? De todos los estados y de todos los organismos internacionales que intentan regular o balancear el equilibrio que debe de haber entre estos estados, ¿sí? Pero también puede haber una guerra interna. Si nos remitimos, por ejemplo, a la literatura más actualizada sobre el concepto de paz, en la cual ya participan psicólogos, pedagogos, es decir, no solamente internacionalistas, no solamente abogados de derecho internacional, no solamente historiadores, sino un grupo mayor de especialistas, vemos que se asocia la guerra interna con un conflicto individual, ¿sí? Con un conflicto entre el bien y el mal, entre lo que deseo hacer y lo que debo hacer, etc. Pero también hay otras facetas de este sentido de la guerra interna que nos tocan muy de cerca y que son muy difíciles de comprender, ¿sí? Por ejemplo, el caso de una guerra civil o el caso incluso del enfrentamiento entre dos grupos de una misma nacionalidad, que también es ámbito del derecho, pero que cada vez se convierte más en una preocupación social, como es en este caso para nosotros como mexicanos el narcotráfico, por ejemplo, ¿sí? Que aunque no sea definida como una guerra interna, en realidad es una guerra. Es decir, las definiciones de los conceptos sí importan. No es solamente una derivación o una elucubración, sino que de esas conceptualizaciones se rigen los estados, el derecho asume, hace una serie de normativas y a partir de ahí se toman medidas hacia el exterior y hacia el interior del estado. Por lo tanto, nos corresponde a todos realmente tener un poco de claridad al respecto. Ahora, no es tan sencillo como decir hay una paz externa y hay una paz interna, ¿sí? Porque en realidad la historia nos muestra que los momentos de paz significativos, como fue la paz romana, por ejemplo, en realidad son momentos de guerra. Es decir, la paz romana se sustenta en que hacia el interior de su imperio fue un momento de prosperidad. ¿Por qué? Porque ya había conquistado, había ampliado sus fronteras y entonces su comercio florecía, Roma florecía, ¿sí? Pero hacia el exterior el imperio jamás dejó de tener luchas para doblegar a todos los otros pueblos que estaban. Entonces es bastante sintomático que tomemos como ejemplo en la historia la paz romana, cuando en realidad de paz tenía poco si lo consideráramos en un sentido amplio, ¿sí? Lo mismo podríamos decir de la época victoriana, en el siglo XIX. Hacia el interior de Inglaterra hubo un gran florecimiento, ¿sí? Y eso no significó que Inglaterra no se expandiera por Asia, por África, en la cual definitivamente había más de un conflicto y había más de un tipo de violencia, ¿sí? Entonces, ni siquiera en los momentos en que podemos registrar paz hay una ausencia de violencia. Entonces, cada cultura ha ido construyendo a partir de su historia y de su práctica social un concepto de paz. Por supuesto que yo me estoy remitiendo al que entendemos los occidentales. Obviamente, habría que hacer el mismo recorrido para entender lo que ha vivido África, lo que ha vivido Asia, es decir, otras culturas que posiblemente partan de otros principios, ¿sí? Y además tenemos que entender que no es una acumulación histórica, es decir, no es un montón de moneditas que se van cayendo, un montón de perlitas que se van sumando de manera coherente desde los romanos hasta nosotros. La historia no es una serie de coherencias, sino que está llena de disrupciones, está llena de contradicciones, ¿sí? Cada momento histórico imprime, ¿sí?,
la manera en que enfrentó su presente. Por lo tanto, entonces tampoco el concepto de paz ni el de guerra es un concepto acumulativo que nosotros podamos seguir una línea sencilla y decir, bueno, los romanos pensaban esto, después en la Edad Media se pensaba esto, en la Edad Moderna se pensaba esto, para el siglo XIX se pensaba esto y en el XX se pensaba eso. No es cierto, ¿sí? Eso es una fantasía que tenemos, de las tantas que tenemos a veces en la historia. Por lo tanto, es importante, cuando hablamos de conceptos, contextualizarlos, es decir, ubicarlos realmente en un momento histórico y en un espacio histórico, para poder entender a nuestros actores en su contextualidad. La Primera Guerra Mundial fue, es decir, no es que no haya habido guerras en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, tenían una larga trayectoria de guerras. Francia, Inglaterra y España se han peleado más veces en la historia de lo que pueden recordar, ¿sí? Sin embargo, el impacto de la Primera Guerra Mundial fue realmente lo que nosotros llamamos un cisma, algo que irrumpió y que generó un corte, no solamente en el mundo occidental, ¿sí? Generó un corte en conceptos, en ideas, en sentimientos, en representaciones, en política nacional e internacional. O sea, hay una serie de cambios que vive la sociedad después de la Primera Guerra Mundial que solamente se pueden entender si uno comprende el impacto que tuvo. Esa sensación de que realmente el mundo había llegado a un abismo, ¿sí? Y que de ese abismo no había más que o saltar, ¿sí?, al abismo, a la nada, o regresar sobre sus pasos y encontrar de qué manera solucionar al menos un status quo. La paz entonces se convirtió de alguna manera en una búsqueda desesperada de un status quo, es decir, no de la ausencia de la guerra, ni del conflicto, ni de la violencia, ¿sí?, sino de una serie de elementos que permitieran controlar, medir. Es como si fuera un olla express, ¿sí?, que sabes que no la puedes apagar, pero que sabes que tienes que ir regulando la tapita de arriba para que no explote. Entonces, como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial termina, ¿sí?, con la Conferencia de Paz de París, en la cual durante un buen tiempo se la pasaron discutiendo los cuatro grandes, que le llaman, ¿sí?, los cuatro mandatarios que realmente estaban negociando la paz. Fue una negociación larga, fue una negociación muy ríspida, porque Estados Unidos se involucró. Aunque después Estados Unidos se retiró de la Sociedad de Naciones, Estados Unidos fue el que llevó adelante la Conferencia de Paz, fue el que el presidente Wilson, que es uno de los que está ahí, escribió los famosos 14 puntos que sentaron las bases de lo que se iba a entender por paz, ¿sí?, en el siguiente periodo. Entonces, en el Pacto de Naciones, por ejemplo, es muy interesante, y entonces la idea general antes de eso fue la única manera de regular, no de frenar, de regular esto, porque ya estamos en el borde del abismo, acuérdense, o sea, un pasito más en falso y nos caemos, es crear un organismo internacional como una especie de Estado supranacional que fundamentalmente se dedique a controlar los conflictos entre las naciones para evitar que se vaya una nueva guerra. Todos los países que participaron de la Primera Guerra Mundial, y aún los que no participaron y estaban mirando, como los de América Latina, tenían una conciencia muy clara, si uno lee la prensa, todos los documentos de la época, de que no iban a aguantar otra guerra mundial. Se equivocaron, después se aguantaron una segunda. Ya en la segunda dijeron, no, después de esta, ahora sí ya no aguantamos ninguna más. Pero digamos, en ese momento se percibía, ¿sí?, entre otras cosas porque se había vivido un escalamiento de la violencia, ¿sí? Todas esas máscaras que veían el invento del gas pimienta,
las trincheras, generaron un estupor, un horror en la sociedad de hasta dónde era capaz el hombre de llegar en esa búsqueda de venganza, de violencia, casi la violencia por la violencia en sí mismo, ¿no? Una violencia desenfrenada. Todas las personas que vivieron la Primera Guerra Mundial todavía recordaban, aunque no las hayan vivido, pero recordaban las guerras napoleónicas, porque eran parte de la historia de Europa. Y las guerras napoleónicas en el siglo XIX habían generado un arte de la guerra. No significaba que fuera menos cruento, menos violento, se murieron igual, los mataban a todos, pero había un arte, es decir, Napoleón llevó la guerra a una estilización, llamaríamos, que todos tenemos en la mente, ¿no? Las horas en que se podía empezar la guerra, las horas en que se tenía que terminar, cómo se tenían que vestir para identificarse. Fíjense cómo cambia hasta eso, ¿no? Los uniformes en la Primera Guerra ya hacen que sean todos iguales, todos están en la trinchera, ¿sí? Cuando en las guerras napoleónicas se sabía perfectamente que el general estaba a caballo con determinado sombrero, con determinadas plumas, con determinado uniforme, y había un orden, tenía que seguir un orden. Toda la guerra estaba codificada, diríamos. Lo que va a causar estupor en la Primera Guerra Mundial, incluso para las Fuerzas Armadas y los estados, es que este código se rompió, ¿sí?, por completo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el pacto que firman estos mandatarios y después todas las naciones que son invitadas a participar del Pacto de las Naciones? Dice, a fin de promover la cooperación internacional, que es un concepto que nace en este momento, ¿sí?, el de cooperación internacional, justamente va a ser como una de las patas de la paz, ¿no? Como si la paz fuera una mesa y una de sus patas y de soportes va a ser la cooperación internacional, y alcanzar la paz como un ideal, ¿sí?, y la seguridad internacional por la aceptación de ciertas obligaciones de no recurrir a la guerra, por la prescripción de relaciones francas, justas y honorables. Eso ya no lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial, ya ni siquiera se les ocurre hablar de honor, al menos para la guerra, ¿sí?, entre las naciones. Obviamente, todo esto a partir del derecho internacional, ¿sí? Es decir, la paz es un ideal asociado a la seguridad internacional. Ahí no les preocupa que si la paz interna y qué es lo que pasa dentro de cada país y que si hay... No les preocupa. Lo que les preocupa es, diríamos, lo macro hoy en día, la gran dimensión, ¿sí? La paz es un deseo en el futuro inmediato, ¿sí?, pero se tiene conciencia de que se parte de una guerra. Dentro de esto, por ejemplo, uno de los ejemplos de esta sensación de decadencia van a ser la cantidad de libros que aparecen, ¿sí? La obra de Oswald Spengler, por ejemplo, el alemán, sobre la decadencia de Occidente, en la cual observa que las culturas tienen un sentido orgánico, es decir, nacen, crecen, tienen un ocaso y mueren, y vuelven a nacer, pero de otra forma. Esa va a ser una de las tantas interpretaciones a este impacto, a este shock que sufren al vivir la Primera Guerra Mundial, ¿sí? También tenemos que ya empieza a partir de los 20, bueno, en Europa un poco antes, en América en los 20, la radio, ¿sí? Y la radio y la expansión de la prensa, que va a tener una gran expansión a partir de 1920, generan que todas las personas, sepan leer o no, porque los analfabetas podían escuchar la radio o podían escuchar la noticia leída por otro, se enteren permanentemente tanto de los sucesos de la guerra como de los acuerdos de paz. Y eso va a ser un factor, la opinión pública, que va a modificar en gran medida lo que se tiene que decir en torno a la paz y la guerra, porque antes no pasaba eso, ¿sí?, en las guerras anteriores. No tenían esa opinión pública que les estuviera presionando. La Sociedad de Naciones entonces se establece con sede en un país neutral, como es Suiza, en Ginebra, ¿sí?,
Ahí, este es el edificio de la Sociedad de Naciones. Su objetivo fundamental es promover la cooperación, como ya dijimos, para alcanzar en un futuro la paz y la seguridad internacional. Siempre van a estar asociados ambas palabras, ¿sí? Paz y seguridad nacional, internacional, no nacional. Y la guerra siempre va a estar asociado a la función de resolver los conflictos a través del arbitraje y la conciliación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no como antes, que un país le declaraba inmediatamente la guerra al otro y después venía la conciliación, el arbitraje de un tercer país, sino que antes de llegar a ese quiebre entre naciones, se tenía que llevar a este organismo internacional, que es lo que se supone que se tiene que hacer hasta hoy en día con la Sociedad Nacional, se haga o no, pero se supone que se tiene que hacer eso, se tiene que llevar el conflicto a el organismo internacional y ellos son los que generan los mecanismos de arbitraje y de conciliación entre las partes. Pero aquí hay un elemento importante que quiero que lo retengan. Es decir, ellos empiezan a ser conscientes de que para que no haya un nuevo estallido inmediato de una nueva guerra mundial, tiene que haber lo que van a llamar un desarme material y un desarme moral, ¿sí? El desarme material todos lo conocemos por la historia, es decir, a Alemania se le imponen unos castigos tremendos, ¿sí? Tiene que pagar unas sumas considerables porque se lo considera el culpable de la guerra y además empiezan sistemáticamente a retirarle todo su armamento para evitar que se levante en armas, ¿sí? Pero ellos se dan cuenta que no es suficiente con limitar el armamento, sino que tienen que realmente crear una conciencia de que la guerra no es el camino, porque inevitablemente va a ser muy costoso en dinero, en vidas, ¿sí? Y a esa conciencia le van a llamar el desarme moral, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quieren es que sobre todo los niños y los jóvenes no vuelvan a entrar a la guerra. Para crear esta conciencia van a crear dentro de los organismos, dentro de los muchos comités de la Sociedad de Naciones, hay uno dedicado a desarme material, otro, hay muchos, ¿sí? Otro a economía, otro a trabajo, otro, pero van a dedicar uno especialmente a este desarme moral que se va a llamar cooperación intelectual, ¿sí? Este de cooperación intelectual, ahí está la foto de la primera sesión, se llama, digamos, empieza a trabajar de 1922, la incorporan los grandes científicos de la época, los grandes filósofos, los grandes artistas, los escritores. Es decir, el primer comité está incorporado Madame Curie, está Albert Einstein, está Henry Bergson, es decir, hay un grupo de lo que ellos llamaban los letrados, ¿sí? O la República de las Letras, de las personas capaces, digamos, de generar proyectos con una mirada conciliadora, ¿sí? De la humanidad. Es decir, capaces de reflotar en un momento tan difícil como el de la posguerra, una idea de universalidad. La paz, entonces, cooperación genera muchos proyectos. Yo aquí les puse nada más así como los grandes leitmotiv de cooperación. Uno es el intercambio, es decir, se dan cuenta que para que una persona no mate a otra, tiene que conocerla. Que si conoce su cultura, que si conoce su idioma, que si conoce, le va a ser más difícil tener el instinto de matarlo justificándose de que ese otro seguramente es malo, ese otro seguramente es el demonio, ese otro seguramente es, qué sé yo, alguna otra cosa peyorativa, ¿sí? Entonces ellos son los que empiezan con todo el intercambio mundial, de profesores, de estudiantes, de todo, de libros, de exposiciones artísticas, de exposiciones científicas. Si les preocupa que se conozcan, que se cree un sentido de comunidad. El segundo tiene que ver con educar, es decir, educar en este sentido amplio de inculcar valores en toda la sociedad, ¿sí? Para eso se genera una serie de estrategias en torno a la radio, las películas, que empiezan a ver películas educativas, a folletos sobre cuál es la función de la Sociedad de Naciones, por qué debe haber este sentido de paz
como lo internacional, ¿sí? Como lo universal. Entonces, la palabra patriotismo, por ejemplo, se va a ver envuelta en una serie de cuestionamientos. No cuestionan el patriotismo sano, le llaman, sino cuestionan el patriotismo chauvinista, llamaríamos ahora, es decir, ese patriotismo que en realidad no está basado en el amor a la patria, sino en el odio hacia el extranjero. Eso va a hacer que también se genere toda una corriente de discusión humanista, ¿sí? Hoy en día se ha discutido mucho en torno al código de ética y moral, etcétera, de Reyes, todo este sentido humanista. Bueno, todos los intelectuales, los científicos, los artistas de este periodo estuvieron permeados de alguna manera por estas ideas y entonces pensaban que la única manera, la única esperanza que tenía el mundo de no volver a caer en una guerra mundial era concebirse a sí mismos como ciudadanos del mundo. Y para eso reflotaron todas las ideas del humanismo, la lengua, la escritura, los valores, ¿sí? Por ejemplo, esta discusión siguió, aquí les pongo nada más un ejemplo, Albert Einstein y Freud participaron ambos dos de cooperación intelectual. Cooperación intelectual lanzó una serie de discusiones a través de cartas, obviamente, porque vivían alejados unos de otros, que le llamó correspondencias. Uno de esos libros, que es súper interesante, se lo recomiendo mucho, se llama El porqué de la guerra, ¿sí? Y se recogen todas las cartas entre distintos intelectuales que dan su explicación, su interpretación de por qué la guerra. ¿Por qué sale en el 32 y no en el 22? Porque en el 32 obviamente empieza otra vez la vorágine de Alemania, ya Hitler está en ascenso, Mussolini ya estaba hace tiempo en Italia, es decir, los movimientos totalitarios ya han crecido en una magnitud que hacen que se vea que la Sociedad de Naciones a nivel político había fracasado, ¿sí? De política internacional, y que la Segunda Guerra Mundial iba a ser inminente. No sabían si en el 32, en el 33, en el 34, la fueron posponiendo lo más que pudieron, pero evidentemente en el momento en que Alemania sale de la Sociedad de Naciones, además, eso es una clara declaración de guerra, y ahí empieza una serie de, llamaríamos como escalada de eventos conflictivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Einstein y Freud empiezan a discutir en torno al porqué de la guerra y obviamente empiezan con una reflexión que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice, ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Es bien sabido que con el avance de la ciencia moderna, este ha pasado a ser un asunto de vida o muerte para la civilización tal cual la conocemos. Sin embargo, pese al empeño que se ha puesto, todo intento de darle solución ha terminado en un lamentable fracaso, ¿sí? ¿Qué explicaciones le dan? Bueno, por una parte, los intereses de todos aquellos mercenarios que están atrás de la guerra, todos los intereses económicos que hay atrás de una guerra. El afán de poder de un gobernante que no sabe medir sus estrategias y que es capaz de llevar a su país y a todo el mundo a una guerra solamente por un interés personal, ¿sí? Pero también, y claro, es Freud, ¿no? Habla de una evolución mental del hombre que lo inclina hacia el odio y la destrucción, ¿sí? Con eso, Freud retoma una vieja discusión desde Hobbes, ¿sí? Muy anterior, sobre que el hombre es el lobo del hombre, es decir, sobre este tema de la maldad que existe en el hombre y cómo la civilización y la sociedad tiene que domar esa naturaleza que es propensa a la violencia. Porque, como ustedes saben, México había vivido una revolución y esa revolución no había sido bien vista hacia el exterior, sino que había sido vista como un movimiento, como lo fue, muy violento, ¿sí? Muy sangriento, y entonces además tenía un claro conflicto de intereses con Estados Unidos, el cual ya había invadido en 1914, y Estados Unidos gobernaba obviamente la Conferencia de Paz, y entonces México no fue invitado. Al no ser invitado, México se sale de la Sociedad de Naciones, es decir, decide no ingresar, y solamente va a ingresar
mucho tiempo después, en 1932, es decir, 13 años después de que la Sociedad de Naciones ya estaba en marcha, ¿sí? Y en realidad va a ingresar gracias a cooperación intelectual, es decir, es Alfonso Reyes, cuando está en París en 1925, a través de sus redes intelectuales, que empieza a moverse para presionar a su amigo Genaro Estrada, que estaba en México como secretario, presionándolo una y otra vez, explicándole por qué era muy conveniente para México participar de cooperación intelectual. ¿Sí? Los intelectuales de América Latina supieron aprovechar muy bien esta experiencia porque sabían perfectamente que lo único que podían demostrar al mundo para hacerlos poner en un estatus de menos desigualdad, no diría de igualdad, pero de menos desigualdad en la sociedad de naciones ante las grandes potencias era su cultura. Recuerden que en la década de 1920 se descubren la zona maya y eso genera un gran revuelo internacional. Los descubrimientos de las ruinas mayas generan un gran interés internacional por las culturas precolombinas, la etnología tiene su momento de auge, ¿sí? Y entonces estos hombres primitivos ya son un poco más interesantes para el mundo occidental civilizado, ¿sí? Y eso hace que cooperación intelectual sea la vía política y diplomática a través de la cual México ingresa a Sociedad de Naciones sin romper con lo que había dicho. Es decir, él dijo, ustedes no me invitaron en 1919 porque Estados Unidos le impidió, entonces yo no voy, ¿sí? Y después me dijeron, hasta que no le cambien el artículo que dice en el Pacto de Naciones que la doctrina Monroe aplica como doctrina regional, yo tampoco entro. En cambio, podía ser parte de cooperación, participar de todos los proyectos sin necesariamente firmar el Pacto de Naciones. Y eso es lo que hizo desde 1925. Después, para el 31, 32 los convencieron que sí convenía ingresar. Nunca firmaron la parte de la doctrina Monroe, digamos, hubo ahí una serie de vericuetos legales para escabullirse y no verse comprometidos. Luis Sánchez Pontón, por ejemplo, fue el presidente de Cooperación Intelectual en México, es un profesor de la UNAM, un abogado, etcétera, que trabaja muy cerca de Alfonso Reyes y que empiezan a escribir, ¿sí?, para las conferencias internacionales una serie de propuestas sobre lo que es educar para la paz y enseñar para la paz, ¿sí? A la par de esto generan una tercera propuesta en el ámbito jurídico de derecho internacional que se va a llamar el Código de Paz. Bueno, aquí lo tenemos a Alfonso Reyes, que para ese entonces además estuvo en Francia, después estuvo embajador en Argentina, después en Brasil, después otra vez en Argentina, y así sucesivamente dio muchas vueltas, pero jamás dejó de estar vinculado, ¿sí? Cada conferencia lo llamaban a París para participar de las conferencias de cooperación intelectual, ¿sí? Él es el que escribe el Código de Paz. No los quiero aburrir con el Código de Paz porque es algo bastante jurídico, digamos, está escrito en términos jurídicos. Lo que se pretendía con él es crear un derecho internacional americano. ¿Por qué le ponen el mote americano? Porque justamente tienen un pleito con el derecho internacional, que como está escrito por las potencias europeas, nunca se quiere involucrar en la discusión entre América Latina y Estados Unidos y por lo tanto siempre justificó las invasiones norteamericanas. Entonces México propone una y otra vez en las conferencias panamericanas y en las conferencias de cooperación intelectual que se respete, que se tome esta serie de, son 102 artículos, no se los puse ahí, nada más les dije cuántos son, ¿sí? Si alguno está interesado pues le puedo pasar el escrito. Pero sobre todo lo importante es que el principio básico es que no hay justificación para una guerra, ¿sí? No hay justificación para que Estados Unidos, en realidad lo que le está diciendo a Estados Unidos es no hay ninguna justificación para que Estados Unidos invada ningún país de América Latina. Y si algún país invade al otro, la posición de todos los demás tiene que ser de mantenerse neutral, pero no la neutralidad que Estados Unidos habló antes de que ingresara la Primera Guerra Mundial, que era una neutralidad bastante cuestionable, ¿sí? Porque después inmediatamente entró y ya quería que no fueran neutrales, sino más bien una neutralidad que implicaba
que se mantenían como observadores internacionales, se nombraban a una corte internacional americana para que cada país nombrara un representante, los cuales iban a generar el proceso de conciliación y arbitraje, ¿sí? A eso llamaban neutralidad. El Código de Paz, por cierto, por supuesto no lo van a aprobar, lo presenta Reyes en 1933 en la Conferencia de Montevideo, Estados Unidos lo rechaza, lo presenta otra vez en 1936 en la famosa Conferencia de Paz que manda a llamar el presidente Roosevelt, porque como ya ve que se viene la Segunda Guerra Mundial, quiere asegurar que América Latina entre en bloque en apoyo de Estados Unidos. Entonces nunca se va a apoyar la postura de México. Sin embargo, en 1948, en el Pacto de Bogotá, se va finalmente a aprobar un proyecto similar, pero no tan drástico como lo que planteaban de neutralidad, ¿sí? El proyecto que más les quiero plantear eran las ideas que ellos lanzaron en torno a esto, que es educar y enseñar para la paz. Por ejemplo, para educar para la paz decían, bueno, hay que formar ideas, creencias y valores en torno a la idea de la universalidad. Es decir, no querían atacar a la paz directamente, sino a través del valor de lo universal, ¿sí? Comprender la historia no solo de los demás como parcelas, o sea, saber qué pasa con los países vecinos, sino la historia de la humanidad. Y eso implicaba reescribir la historia, porque la historia que nosotros conocemos hasta hoy en día, cuando nos dicen historia universal, en realidad es historia europea, no es la historia de la humanidad, ¿sí? Porque de África, Asia y eso nos dicen así unas cositas miserables y siempre en relación a Europa. Ah, bueno, mientras en Europa estaba pasando el Renacimiento, en África estaban como en la Edad de Piedra, ¿sí? O sea, y además son prejuicios en torno a que todos tendrían que ir en el mismo sentido histórico, en la misma temporalidad. Es decir, planteaban una idea que era bastante disruptiva, que era que tenía que haber una educación internacional y no nacionalista, porque los nacionalismos es lo que había llevado a esa primera guerra, ¿sí? Esos nacionalismos tan exacerbados. Enseñar para la paz eran acciones concretas, ¿sí? Es decir, en todos los niveles de la educación primaria y secundaria se tenían que incluir en las clases de civismo temas sobre la sociedad de naciones, sobre su propósito. En las clases de historia y geografía se iniciaba en todo el mundo el proceso de la revisión de los manuales para detectar los párrafos negativos, le llamaban, es decir, las partes donde se hablaba mal de los otros, ¿sí? Y tenían que modificar esos libros de texto. Para eso intentaron suscribir un acta, la cual no fue sencilla, tuvo más éxito en el continente americano a partir de la propuesta de México que lo que tuvo a nivel mundial en la Sociedad de Naciones, que se vio detenida, ¿sí? Porque rápidamente decidieron que no era factible en la década de los 30 por los sucesos que estaban pasando. También sugirieron otra serie de actividades, por ejemplo, como ejercicios y juegos, no para fomentar el espíritu nacionalista, y decían claramente, por ejemplo, si a los niños de las escuelas los ponen a marchar, los ponen a hacer como si fueran prácticas militares aunque sea en juego, los ponen a saludar a la bandera como si fueran militares, los ponen a competir entre dos bandos como si fueran dos países y hasta se ponen nombres de países rivales, van a generar un sentido de competencia, ¿sí? Y entonces, en cambio, decían, bueno, no, hay que generar hábitos de trabajo colectivo, coordinación de todos estos trabajos colectivos, un sentido de crítica, ¿sí? Obviamente se van a ayudar de las nuevas tendencias, de las vanguardias pedagógicas de la escuela activa, y también van a proponer toda una serie de elementos como por ejemplo la correspondencia internacional entre los niños, ¿sí? Para que se conocieran al menos unos a otros por correspondencia. En lo extraescolar, para otros grupos que no sean los niños, pensaban que la prensa, sobre todo los periódicos y las revistas, igual que la radio y el cine, no tenían que estar censuradas, pero sí tenían que tener un claro objetivo de cooperación internacional. Es decir, tenían que medir, por ejemplo, qué decían
cuando había un conflicto, tenían que ser muy precisos en la información. Y de hecho se generan muchos programas de radio muy interesantes que están grabados en los archivos. Bueno, acá está lo del cine y la radio. De hecho, el cine crece tanto que Cooperación Internacional crea otra sede. Su primera sede está en Ginebra, su segunda sede está en París, que es la sede ahora de la UNESCO, ¿sí? Y su tercera sede es en Roma, que es el Instituto de Filme Educativo, ¿sí? En el cual trabajan, por ejemplo, personas importantes de América Latina como Gabriela Mistral. Entonces, estas serían como las grandes diferencias, ¿sí? Unas son acciones concretas y otras tienen que ver más con la creación de valores colectivos, incluso extracurriculares. Ahora, como ustedes saben, todo esto fracasó y la Segunda Guerra inició, ¿sí? ¿Qué va a pasar durante la Segunda Guerra? Obviamente los países, las potencias van a estar muy ocupadas. Pero desde 1942 las grandes potencias empiezan a convocar a reuniones, Inglaterra sobre todo empieza a convocar a reuniones que se van a llamar de educadores, ¿sí? De ministros de educación, en la cual empiezan a pensar cómo van a crear un nuevo organismo internacional distinto a la Sociedad de Naciones, ¿sí? Que sí tenga más poder, que sí pueda tener mayor injerencia y frenar una nueva guerra mundial. Esta, como ustedes saben, se va a fundar en 1945 y es lo que tenemos hasta hoy el día, que es la Organización de Naciones Unidas o la ONU, ¿sí? Les puse aquí nada más para que vean cómo empieza a ser dentro del discurso, del preámbulo, utilizado la palabra de paz, ¿sí? Entonces, reunida en la Conferencia de San Francisco en junio del 45, se firmó la carta. En el preámbulo, ¿sí? Plantean que deben de actuar porque están dispuestos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, ¿sí? Empieza a ver, eso es un cambio, es decir, la guerra ya no es santa en ningún sentido. Cuando ya las palabras, los adjetivos calificativos empiezan a jugar con la palabra guerra, ¿sí? Es algo que antes no habíamos visto aparecido en la Primera Guerra Mundial. Veíamos que decían los horrores de la guerra, pero no ya un calificativo de este tipo. Después ya en el capítulo 1 decían que bueno, su objetivo principal era mantener la paz y la seguridad internacional. Esto no va a migrar de la Sociedad de Naciones a Naciones Unidas. Es decir, la paz está asociada a la paz exterior, a la paz internacional, ¿sí? Y con tal fin debe tomar medidas colectivas para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles a conducir a quebrantamientos de la paz. Si se fijan, hay un elemento que es claramente distinto de los propósitos de la Sociedad de Naciones. La palabra guerra empieza a desaparecer. Si uno cuenta la cantidad de veces que aparece la palabra de paz, empieza a tomar mucho mayor predominancia al de la palabra guerra. No se anula, pero sí empieza a disminuir, ¿sí? en lo discursivo. La UNESCO va a suplir a cooperación intelectual, es decir, cuando ese cambio de Sociedad de Naciones a Naciones Unidas, la UNESCO muere, digamos, cooperación intelectual y nace la UNESCO, que es la que conocemos hasta hoy en día. La UNESCO, por ejemplo, su lema, ¿sí? Con el que nace, es muy interesante y ahorita van a ver por qué, ¿no? Dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz, ¿sí? Entonces, es una continuación de la lógica que había planteado cooperación intelectual, de este desarme moral del que les hablé, ¿sí? Pero ya lo van ampliando, es decir, este desarme moral implica que la gente, por ejemplo, que toda la humanidad tenga acceso a la educación. Es decir, para que puedan entender un sentido de paz, tienen que tener los accesos mínimos a la educación. No puede haber un mundo en el cual la mitad del planeta es analfabeta si queremos que todos entiendan un concepto.
Y entonces por eso es que la UNESCO lanza grandes campañas, ¿sí? Sobre todo a los países subdesarrollados, para alfabetizar. ¿Por qué les digo que me parece muy interesante eso? Porque ese lema perduró durante muchísimas décadas. Es más, yo para preparar esta conferencia pensé que ese lema seguía existiendo en la página de la UNESCO. Yo, sorpresa, cuando me meto a la página de la UNESCO hoy, ¿sí?, el lema cambió. Y no es un cambio menor, ¿sí? En el otro, el concepto que primaba era el de guerra. La guerra se genera en la mente de los hombres y es en la mente de los hombres. En este, hoy en día, el lema de la UNESCO dice construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Ya se eliminó por completo la guerra, se puso la palabra paz, ¿sí? Y empiezo a buscar documentos sobre la UNESCO en las últimas décadas, las conferencias, etcétera, y es una constante. Se eliminó la palabra guerra, se eliminó la palabra conflicto, se eliminó la palabra violencia. Pareciera que todos los humanos somos pacíficos, pacifistas por naturaleza, etcétera. Entonces, ahí sí hay un cambio semántico que tiene que ver con un cambio también en la política internacional y en las políticas nacionales. Si nosotros no podemos hablar del narcotráfico como una guerra civil, tampoco podemos juzgarla, tampoco podemos entrar en toda la legislación que implica una guerra civil, todos los derechos que tienen las partes, ¿sí? Entonces, me puse a buscar entre los especialistas de guerra cómo había surgido desde la guerra de Vietnam para acá, había devenido los conceptos de guerra también, ¿no? Entonces, hay una diversificación de la guerra y de la violencia y del conflicto que ustedes no se imaginan. Hay una tabla de clasificación que si yo fuera presidente de un país me sería muy difícil saber cómo impartir justicia y cómo clasificar a cada uno de los conflictos que aparecen día a día para ubicarlos en el lugar adecuado. Pero esa diversificación, y con esto me gustaría terminar la reflexión de todos, no hace necesariamente que mejoremos nuestro status quo. No necesariamente el mundo es hoy más pacífico de lo que fue hace 10 o 20 o 30 años, ¿sí? Es decir, la lógica de que porque cambiemos en el discurso y saquemos en el discurso todo aquello que parece indicarnos que hay problemas, no necesariamente hace como un pensamiento mágico, ¿sí?, que los problemas vayan a desaparecer. Las guerras siguen existiendo, los conflictos han aumentado, sobre todo al interior de los países. Tal vez ya no tengamos grandes guerras mundiales, ¿sí?, pero los conflictos que hay hacia el interior de cada país se han diversificado enormemente y se han multiplicado. Entonces, bueno, con eso quería un poco terminar la conferencia para que todos nos pudiéramos llevar algo de reflexión en torno a este tema que a todos nos compete y a todos nos preocupa. Muchas gracias.